Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 hasta el 4, y leemos la palabra en el nombre del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos a orar, hermanos, y luego tomamos asiento. Padre, gracias te damos. Señor, tú estás aquí, tu Espíritu está aquí en medio nuestro. Y solo queremos que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, ministrando nuestras mentes, oh Señor, trayendo convicción de pecado, trayendo conocimiento de que tú eres el Rey que nos llama, el Rey que se acuerda de nosotros, el Rey que es fiel a su pacto. Tú eres ese Rey, oh Cristo. Así que a ti acudimos y a ti clamamos, oh Señor, en esta mañana, para que vengas en auxilio nuestro. En tu nombre oramos y por medio de ti damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Yo sé que al mencionar uno de los nombres que diré a continuación, alguno de ustedes recordará o lo conocerá de inmediato, sobre todo aquellos hermanos y hermanas que son amantes de las grandes ligas del béisbol. Yo sé que si yo le menciono a usted a Vladimir Guerrero, usted creo que todos lo conocemos. Nomar García Parra, Derek Jeter, Edgar Rentería, Alex Rodríguez. Todos estos jugadores tienen algo en común, y es que el año de su debut o el año de la explosión de su carrera beisbolística fue en el 1996. Y precisamente en ese mismo año había un jugador muy prometedor, pero que quizás usted es la primera vez que va a escuchar este nombre. Y ese jugador era Matt LaChappa. Seguro usted no lo ha escuchado. Tal vez sí, los que son amantes del béisbol. Este jugador prospecto, que también iba a hacer su debut en el 1996, en una tarde calurosa, en el bullpen, calentando para lanzar un juego en ligas menores. Este jugador fue firmado por los Padres de San Diego en ese momento. Y mientras él calentaba, vino un sorpresivo suceso a su vida. Era un día como otros. Los jugadores siempre están en el play. Era un día normal hasta que dejó de serlo. Mientras lanzaba sus picheos, Matt cayó al suelo como muerto. Cayó inerte. Vinieron los compañeros, vinieron los entrenadores, vinieron los paramédicos y el diagnóstico era evidente. A Matt le había sucedido un infarto, un ataque cardíaco. Días y semanas pasaron. Y luego de más de 6 meses recluido en un hospital, Matt pudo sobrevivir, pero lamentablemente no pudo lanzar un solo picheo más en su vida. Este ataque cardíaco había provocado en él un daño cerebral severo, y desde entonces, hasta hoy en día, porque aún vive, desde entonces requiere una silla de ruedas y cuidados constantes para poder valerse. El futuro que tenía planeado fue tronchado en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Y hoy precisamente, hermanos y amigos, yo quiero hablarles a esos hermanos y amigos que tenemos aquí presentes
que al igual que este jugador de béisbol, en un momento tenían su vida planeada, tenían tal vez su destino planeado, pero un día todo cambió. A raíz de eso, piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Piensan que están en una situación de la cual sus mentes les dice constantemente, tú no vas a salir de esa. Hermanos y amigos que se han quedado postrados, quizás no físicamente, pero sí emocional y mentalmente. Hoy le queremos hablar a esos amigos que están presos y ciegos a causa del pecado y de Satanás. Esos amigos que están aquí sin esperanza, que vinieron porque lo invitaron o que vinieron porque le gusta venir a la iglesia, pero están aquí sin esperanza. Están desalentados, quieren ver un cambio verdadero en su vida y probablemente están trabajando para que ese cambio suceda, pero hasta este momento no han tenido éxito. Hoy puede ser el día, mi amigo, mi hermano, en que tu destino y tu vida cambien para siempre. Porque el Rey Jesús está aquí y nos llama para cambiar nuestro destino para siempre. Mírate a ti, háblate a ti mismo. El Rey Jesús te está llamando para cambiar tu destino para siempre. Él quiere redimir tu pasado, que ya no vivas en ese pasado. Quiere tener comunión contigo ahora en el presente y darte seguridad y esperanza para el futuro. En 2 de Samuel capítulo 9, veremos la historia de un joven que, como ya mencionamos en el versículo, vivía en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, un lugar que ni el pasto crecía, que lo que mejor se daba eran los cadillos, porque ahí era una tierra totalmente seca, sin pasto y sin esperanza. Su nombre era Mefiboset. Y ya cuando usted escucha ese nombre, usted dice, este muchacho hay que tenerle pena. Porque en español suena muy bonito, Mefiboset. Pero lo que significa ese nombre originalmente es portador de vergüenza. Este muchacho hay que tenerle pena. Su vida, que una vez prometía la grandeza como la de Matt, ese gran jugador, terminó en Lodebar, en un lugar sin esperanza, en un lugar desértico, en un lugar donde no había vida. Pero todo cambió un día. Todo cambió un día. El Rey lo llamó. El Rey lo llamó para cambiar su destino para siempre. Y es en esta misma mañana también, mi hermano y mi amigo, que el Rey te quiere llamar para cambiar tu destino para siempre. Y hay por lo menos dos razones que queremos compartir con ustedes en esta mañana para decir por qué el Rey nos llama. ¿Por qué el Rey te llama a ti, mi amigo? ¿Por qué el Rey me llama a mí? Y en primer lugar, el Rey nos llama porque ha hecho un pacto incondicional. Escuche bien, el Rey lo llama a usted porque ha hecho un pacto incondicional. Ya leímos los versículos, no tenemos que darle mucha introducción al Rey David. Todos sabemos o hemos escuchado de este gran Rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y en este momento de la vida de David, su reinado estaba pleno. Fue el momento de oro del reinado de David. Y es tanto así que si usted lee unos versículos atrás, capítulo 8, versículo 15, nos dice que David reinó sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David estaba pleno en este momento. No había cometido los errores que posteriormente va a cometer en su vida. En estos momentos el reinado estaba unido bajo el liderazgo de David. De manera que tenemos a un David que ahora mismo no le hace falta nada. Ha sido prosperado en todo, está rodeado de poder y su reino está afirmado sobre toda la nación. Así que probablemente una tarde, vamos a suponer, mientras el sol caía, David comienza a recordar y a pensar en todo lo que había pasado en su vida para llegar hasta este punto de plenitud donde Dios lo había traído.
En ese día no había guerra, no había estrategias que planificar, no había enemigos que enfrentar, solo silencio y meditación por parte de David. Y en ese silencio y meditación se asoma un nombre al corazón de David: Jonatán. Los que tal vez están familiarizados con la historia recordarán que David y Jonatán fueron unos grandes amigos inseparables. Se juraron lealtad y fidelidad. Tanto así que Jonatán prefirió poner la amistad de David por encima de los planes malévolos que tenía el rey Saúl, que quería matar al pobre David. Y Jonatán en varias ocasiones ayudó a David porque él sabía que David iba a ser el rey. Él sabía que David era el rey reconocido y ungido por Dios para todo Israel. Algunos recordarán que cuando Saúl era el rey antes de David, Saúl se enloqueció. Saúl tenía todo el deseo de eliminar a este pobre hombre, pero Jonatán lo salvó en más de una ocasión. Así que David está recordando, está pensativo, pensando en su amigo Jonatán. Esos amigos que se convierten más que un hermano, como dice Proverbio, que hay amigos que son más unidos que un hermano. Así estaba David recordando a su amigo Jonatán. Y en medio de los recuerdos, llega al corazón de David una promesa, un pacto que David y Jonatán habían realizado. Dice allá en 1 de Samuel, capítulo 20, esto fue desde este momento hace unos 20 años aproximadamente. David y Jonatán están teniendo una conversación bastante emocional. Y Jonatán le dice a David, 1 de Samuel capítulo 20, verso 14: mira David, si yo viviere, tú harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. David comienza a recordar este pacto que había hecho con su amigo. Está en su trono y no hay nada que le impida cumplirlo. Sin embargo, David no sabe si ha quedado alguien de la casa de Saúl, porque Jonatán era hijo de Saúl, alguien de la familia de Saúl con vida. Porque lo que normalmente sucedía era que cuando había un cambio de rey, los soldados se encargaban de eliminar la familia completa del rey anterior, para que en el futuro no se levantara alguien diciendo: yo voy a ser el rey, porque mi familia es que le pertenece el reinado. Así que David no sabe si realmente quedó alguien de la casa de Jonatán con vida. Era lo normal que todo el mundo muriera de esa familia. Y aunque David no mandó en ningún momento a eliminar a la familia de Saúl, sí hubieron soldados de él que se pasaron de contento. Mataron a unos hijos de Saúl, a los siervos, mataron casi a todo el mundo, sin David haberles ordenado eso. Por esta razón, David recuerda la promesa que le hizo a Jonatán y llega a su mente la pregunta que leímos al inicio. David dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y esa palabra que se traduce ahí como misericordia realmente viene del hebreo Hesed. Y me gusta explicarlo porque más allá de uno entenderlo como misericordia, como lo entendemos hoy en día, esta palabra habla de este amor fiel, este amor incondicional, esta bondad incondicional de parte de Dios. De modo que lo que David está diciendo es: ¿ha quedado alguno de la casa de Jonatán a quien yo pueda mostrarle un amor incondicional, mostrarle el pacto que yo hice con Jonatán? Cuando David hace esta pregunta, en el palacio por un momento hubo dudas. Todo el mundo se preguntó: ¿por qué el rey está preguntando por la familia de Jonatán? Una familia que en su momento fueron sus enemigos. Pero David no buscaba enemigos. David buscaba simplemente cumplir el pacto incondicional que le había hecho a su amigo Jonatán, pero ellos no lo sabían en ese momento. Y justo en este instante, alguien en el palacio recuerda
que queda un siervo que servía en la casa de Saúl, el cual se llama Siba. Por eso es que nos dice el verso número 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual mandaron a llamar y le dijeron, bueno, si queda alguien de la casa de Jonatán o de David, o de Jonatán o de Saúl vivo, el que lo debe de saber es Siba, porque ese hombre sirvió a Saúl, sirvió a su familia hasta que todos murieron. Así que David llama a Siba y le dice, ven acá. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Pudiéramos suponer que por la mente de Siba pasaron miles de pensamientos en un segundo. Wow, hay alguien, pero ¿para qué el rey quiere saber esto? ¿Será que quiere terminar de eliminar la casa de Saúl completamente? ¿Será que también matará a este muchacho que quedó vivo? Para sorpresa de David, Siba le responde, sí, rey, ha quedado un hijo, y no de Saúl, de Jonatán, su amigo. Y Siba agrega un detalle interesante, lisiado de los pies. Como diciéndole, rey, ese muchacho está lisiado de los pies. Ese muchacho, si tú pretendes eliminarlo, eso no presenta una amenaza. Ese muchacho está lisiado de los pies. Siba le dice, sí, queda uno, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. El pobre no puede ni caminar por sí mismo. Y tiene más de 20 años oculto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Mefibosé estaba lisiado de los pies? Eso lo encontramos allá en este mismo libro de Samuel, unos capítulos anteriores, capítulo 4. Se nos dice que Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, porque cuando este hijo tenía 5 años de edad, llegó a Jezreel la noticia de que su abuelo Saúl había sido muerto y de que Jonatán, su padre, había sido muerto. Así que la niñera que cuidaba a Mefibosé lo tomó en sus brazos y parece que en el corre-corre tropezó y dejó caer el muchacho y quedó paralítico, lisiado de los pies para siempre. Y de ese suceso habían transcurrido 20 años. Pero a pesar de todo, Mefiboset vive. Y Siba le complementa la información, le dice, sí, mira, queda uno, se llama Mefiboset, es lisiado de los pies, David. Y vive allá en casa de Maquir, hijo de Amiel, en un pueblecito que le dicen Lodebar. O sea, eso como diciéndole, David, mira, ese muchacho es lisiado de los pies, lo primero. Pero vive allá en Elías Piña, en un campito que ni la señal llega. Ese muchacho no es una amenaza, porque para Siba, David quiere eliminar completamente a la casa de Saúl. Vive allá en Lodebar, lejísimo. Eso es un lugar seco, David. Lodebar, ahí ni el pasto crece, es un lugar olvidado. Pero David le dice en el versículo 5, entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Pudiéramos pensar, hermanos y amigos, en qué condiciones tenía este muchacho para que el rey lo llamara y se presentara ante él. ¿Qué condiciones tenía Mefibosé para que el rey lo mandara a llamar? No tenía ninguna. No obstante, el rey, por el pacto incondicional que había hecho con su gran amigo Jonatán, lo mandó a llamar. Mira, mi hermano, mi amigo, al igual que Mefibosé, ni usted ni yo tenemos condiciones para presentarnos ante el rey. No se crea que usted es un gran David. Usted y yo no tenemos condiciones para presentarnos ante el rey. Y menos para presentarnos ante el Rey perfecto y eterno, que es descendiente de la familia de David, nuestro Rey Jesucristo. Ahora bien, ese Rey nos llama porque ha hecho un pacto incondicional de redimir y salvar lo que se había perdido. Ese Rey te llama a ti, mi amigo, que estás tal vez
en tu Lodebar, perdido en vicios, perdido en pecado, perdido en toda clase de lujuria, sin esperanza, ese rey te llama, no por tu condición, porque tú no tienes nada que aportar. Él te llama porque Él ha hecho un pacto incondicional a su Padre, Dios, de salvar lo que se había perdido. Desde antes de que tú nacieras. Incluso dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, el Padre en su amor eterno hizo un pacto con Jesús el Hijo, que en el cumplimiento del tiempo Jesús vendría a salvarte, vendría a salvarme a mí. Esta mañana hay hermanos y amigos que llevan un largo tiempo viviendo en Lodebar. Tal vez no están en una tierra física de olvido ni de desesperanza, pero emocionalmente se sienten olvidados, se sienten sin esperanza. Y es cierto que tú no tienes ni forma ni condiciones para presentarte ante el Rey. La crisis que desde hace años te ha pegado duro, el pecado que te ha hecho trizas. Tú que estás muerto en tus delitos y pecado, tú no puedes presentarte bajo esas condiciones ante el Rey Jesús. Pero esa realidad cambia cuando es el Rey que nos llama. Esa realidad cambia cuando es el Rey que te dice, ven aquí. Esa realidad cambia cuando el Rey te saca de ese lugar de olvido, de ese lugar de desesperanza donde te ha lanzado el pecado, para traerte a su reino, a su familia, y que tú comas para siempre con Él, como veremos que David hará con Mefiboset. Ese Rey te está llamando para que tú salgas de ese Lodebar espiritual, de ese terreno espiritual sin fruto, seco, a una tierra donde fluye leche y miel, a su presencia. Hay una metáfora poderosa que se llama el efecto mariposa. Tal vez alguno habrá escuchado hablar de ella. Y esta metáfora nos habla de cómo pequeños eventos pueden desencadenar grandes consecuencias. Y la metáfora dice lo siguiente: un día, una mariposa extendió sus alas en algún rincón del mundo. Es un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero esa ligera alteración del aire cambió levemente el comportamiento de las corrientes de aire. Esos cambios afectaron otros vientos que modificaron patrones más grandes, y esos patrones a su vez terminaron alimentando una tormenta que días después se convirtió en un tornado devastador al otro lado del planeta. Todo por el leve aleteo de una pequeña mariposa. ¿A dónde quiero llevarlos con esta metáfora? Así como un día tú tomaste una mala decisión, pecaste tal vez, te metiste en algo que no debías, o quizás no fuiste tú, quizás alguien cercano a ti te hirió un día, te maltrató un día, abusó de tu confianza, te dejó caer como dejaron caer al pobre Mefiboset. Y desde ese momento, desde ese día, tú has venido cosechando las grandes consecuencias que estás viviendo hoy. Solo porque un día tú tomaste una mala decisión, o alguien tomó una mala decisión que te afectó a ti. Pero hoy el Rey Jesús te llama. Y así como esa mala decisión que tú tomaste un día y ha desencadenado grandes consecuencias, hoy tú puedes tomar la decisión de creer y confiar en el llamado que el Rey te hace, porque ese llamado cambiará tu vida para siempre. Para siempre. Él te conoce, mi amigo. Sabes dónde estás, sabe en qué te refugias, sabe en el lugar que vives, y de allá Él te quiere sacar con lazos de amor. El Rey te manda a llamar en esa mañana. El Rey te llama por tu nombre. Tráiganmelo. La historia que les comenté al inicio de este jugador de Matt dio un giro impresionante. Luego de quedar postrado en la silla de ruedas,
Este hombre, que lo único que sabía hacer en su vida era pichar, ya no podía ni pichar, ni hacer absolutamente nada, porque quedó paralítico. Pero su destino cambió cuando un día a su casa se presentó el equipo que lo había firmado. Y para su sorpresa, a este hombre paralítico, que no iba a servir para nada ya, el equipo le dio un contrato de por vida. Un contrato de por vida para que él no tuviera que preocuparse de qué iba a vivir. Este hombre que no tenía condiciones, que no puede ni lanzar una bola, no puede ni hablar correctamente, aún así el equipo cumplió su contrato, cumplió su pacto, y no simplemente por 1 o 2 años, le dio un contrato de por vida para que él no tuviera de qué preocuparse. ¿Y por qué lo hicieron? Simplemente por amor y lealtad a ese jugador que, aunque no lo sabían, iba a dar todo por su equipo. De la misma manera que lo hizo David por Mefibosé. David fue leal al pacto que él había hecho con Jonatán, aunque Mefiboset o quien sea que estuviera vivo no lo mereciera. Y tú sabes algo, mi amigo, tú no mereces ser salvo. Yo tampoco. No lo merecemos. Tan solo el pequeño pecado que tú y yo cometimos esta mañana, con ese solo pecado basta para que Dios nos arroje al infierno. Y eso es justo, aunque no nos guste. Eso es justo. No merecemos ser salvados. Pero el Rey Jesús ha hecho un pacto de redimir y salvar lo que se había perdido. De sacar a todos aquellos que estábamos en lugares de muerte y desesperanza y trasladarnos a su reino de vida, de gozo y bendición. Ese es el Rey que te está llamando en esta mañana. Hay otra razón que nos muestra por qué el Rey nos llama. Ya vimos que el Rey nos llama porque Él ha hecho un pacto incondicional. Y la segunda razón es, el Rey desea que seamos parte de su familia. No simplemente Él nos quiere salvar. No simplemente Él quiere redimir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él quiere que seamos parte de su familia. David manda a buscar a Mefiboset. Envía los carros reales. Por primera vez en mucho tiempo, la realeza va hacia este lugar desértico llamado Lodebar, no en son de guerra, sino en son de gracia y paz. Y uno pudiera imaginarse la escena. Los soldados llegan en este carruaje real a este pueblecito de Lodebar y preguntan, ¿dónde es que vive Maquir? Bueno, vive allí en la esquina. Y van hacia esa casa y tocan la puerta. Sí, Maquir abre la puerta. Se encuentra Mefiboset. Mefiboset, que tal vez está allá en su cama, que necesita la ayuda de Maquir o de su niñera, si aún vive, para caminar. Escucha que mencionan su nombre. Escucha que alguien está preguntando por él. Pero Mefiboset lo que no sabe es lo que va a pasar. Vienen desde el rey David a buscar a Mefiboset. ¿Lo humillarán? ¿Lo matarán? ¿Será castigado también como fue castigada su familia? Pero lo que él no sabía es que el rey estaba esperándolo para honrarlo. Este hombre, marcado por la caída y el olvido, ahora es traído ante el gran rey de Israel. Así que Mefiboset llega desde Lodebar al palacio del rey y para su sorpresa, el rey no lo quiere eliminar. El rey no lo mandó a llamar simplemente para salir de él. Todo lo contrario, el rey quiere honrarlo, quiere cumplir en él la misericordia que le prometió a su padre Jonatán. Y luego de unos segundos ante el rey, Mefiboset se encuentra pasmado de tanta bondad que este hombre le está mostrando.
Es como cuando usted dice, oye, eso es demasiado bueno para ser verdad. Y es tanto así que Mefibosé le dice en el versículo 8 a David, pero ven acá, ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo? Le dice Mefibosé, para que mires a un perro muerto. O sea, David, un perro muerto y yo valemos lo mismo. Tú me sacaste de allá, de lo de Bar, del olvido, de esa tierra sin esperanza, y me traes aquí y me honras. ¿Quién soy yo si no soy más que un perro muerto? Lo cierto es, mis hermanos, que con este acto de honor que David le extendió a Mefibosé era más que suficiente. Pero de pronto David llama nuevamente a Siba y le dice, Siba, ven acá. Versículo 9. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues, Siba, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey David, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Pues, hermanos, esto es maravilloso. Este hombre, Mefibosé, portador de vergüenza, residiendo y viviendo en un lugar de vergüenza, sin esperanza, ahora está frente al rey que está redimiendo su pasado, y todos esos años que duró en el olvido están siendo restituidos y recompensados por el mismo rey. David también, aparte de asegurar su pasado, de redimir su pasado, asegura su futuro. Le dice, mira, Siba y sus siervos, porque Siba tenía 20 siervos y como 15 hijos, como dice, Siba, como tú eres lisiado, él va a trabajar las tierras tuyas. Las tierras que eran de tu abuelo y de tu padre, Siba las trabajará para que no falte pan a tu hijo, porque Mefibosé era lisiado, pero tenía un hijo, se llamaba Micaías. Siba trabajará todo para que no haga falta nada en tu casa. Y lo más importante, hermanos, David pudo quedarse ahí, pero lo sacó de ese lugar de vergüenza de lo de Bar y lo trajo a vivir en Jerusalén, donde habitaba el rey, en un lugar donde mora la paz. Y David hace eso con un propósito: hacerlo parte de su familia, adoptarlo como un hijo más para que coma todos los días en la mesa con el rey. Por eso en el verso 11 dice, respondiendo Mefibosé, dijo el rey, Mefibosé comerá a su mesa como uno de los hijos del rey. Mis hermanos, esta es una imagen preciosa de cómo la gracia de nuestro Dios actúa en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a esa bondad que tú y yo no merecemos, pero que Dios nos ofrece cuando lo que realmente merecemos es todo lo contrario. Que Dios nos da un regalo, su favor, cuando lo que merecemos es ser arrojados al infierno por nuestros pecados. Pero Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de misericordia. Él es el Rey que se interesó por nosotros sin importar nuestra condición. Él mismo, siendo perfecto y santo, nos dice la palabra que se humanó, se hizo un hombre como nosotros, pero sin pecado. Fue a la cruz a cargar nuestros pecados, derramó su sangre para quitar todos nuestros pecados, y en esa cruz murió en vergüenza. Murió en vergüenza. El Señor cargó tu vergüenza, cargó mi vergüenza, cargó todo lo que nos impedía acercarnos al gran Rey nuestro Dios. Y murió con tanta vergüenza que encima de él pusieron un letrero a modo de burla diciendo: el Rey de los judíos. Mírenlo ahí como está, muerto. El Rey muerto.
Pero al tercer día algo sucedió. Este rey que había muerto en vergüenza se levantó en victoria, pisoteando una vez y para siempre al pecado, a Satanás y a todo lo que impedía acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por esa razón el rey hoy tiene la autoridad para llamarnos y nosotros acercarnos sin ninguna vergüenza, sin temor alguno, porque dice su palabra que no habrá condenación para ninguno que esté en Cristo Jesús. Ahora bien, si tú no estás con ese rey, teme. Si tú no estás con ese rey, teme por tu vida. Este rey resucitado te está llamando para cambiar tu destino para siempre. Él no quiere que tú permanezcas en el olvido. Y Él te llama para hacerte parte de su familia. Porque dice la palabra que a todos los que creen, a todos los que los reciben por la fe, Él les da el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. De enemigos a hijos, del olvido a la esperanza. Esa es la gracia de Dios. Nos encuentra rotos, temblando en un lugar de olvido, esperando por juicio, pero en lugar de condenarnos, nos llama a su reinado. Nos restaura, nos da un nombre nuevo, nos sienta a su mesa como hijos. Hermanos queridos, este rey es el mismo rey de la iglesia. Este rey es el mismo rey de la familia. Este rey es el mismo rey que quiere restaurar tu matrimonio. Este rey es el mismo rey que llama a un esposo, que llama a una esposa para que vayan a él y puedan encontrar la restauración que tanto necesitan. Padres, este rey es el mismo rey que quiere que tengas una comunión plena con tus hijos y con tu familia. Probablemente tus hijos han crecido. Probablemente tus hijos han tomado malas decisiones como muchos tomamos en el camino. Te han faltado el respeto, te han ofendido en ocasiones. Pero hoy este rey te llama para que tú como padre, como madre, restaures tu comunión con él y asimismo restaures tu comunión con tus hijos, pero con él en el centro. No sin él, no buscando de que discutir porque yo las voy a arreglar como padre o madre, sino con él mediando toda la situación. Aquí hay familias, hay tíos, hay abuelos, hay padres y madres que quizás tienen meses orando y hasta ayunando para que un familiar perdido venga a los caminos del Señor. Y en esta mañana este rey te dice que no te canses de orar. Miren, Mefibosé duró 20 años allá. Nadie se acordaba de él. El agua no llegaba. Allá el agua había que buscarla con cubito. Pero un día el rey lo llamó. Y desde ese día su vida cambió. De esa misma manera, no te canses de orar por ese familiar. No te canses de orar por ese vecino, por ese ser querido que tú quieres que conozca a este rey. Y aparte de orar también, háblale de este rey. Háblale de este rey porque llegará un momento en que el rey lo va a llamar. No, tal vez no cuando tú quieras, sino cuando el rey así lo decida. A las madres que tal vez están criando, que tal vez están llevando la gran parte de la crianza, ellas solas. Este rey en esta mañana les quiere recordar que Él es el Dios que te ve. Hay un episodio allá en Génesis 16, cuando Agar se va al desierto, triste, desconsolada, porque había sido rechazada por su marido y por Sara. Y Agar se va allá al desierto y se echa a morir con el pobre muchacho, con Ismael. Y ahí se le aparece Dios en medio del desierto y la consuela, le da fortaleza. Y ella dice, este es el Dios que me ve.
Ese mismo rey que vio a Agar, ese mismo rey que mandó a llamar a Mefiboset, ese mismo rey es quien te está llamando a ti hoy y que está contigo en esta misma mañana. Mefiboset estaba condenado a vivir allá en Lodebar, esa tierra de olvido y desesperanza, pero el rey lo llamó. Tú y yo somos como ese Mefiboset. El rey no mira tu condición, el rey mira el pacto que ha hecho consigo mismo. El rey no mira tu pasado, ni el pecado que incluso tú estás cometiendo. El rey ha hecho un pacto consigo mismo de salvar, y él te puede salvar, porque él tiene todo el poder para hacerlo y cambiarte y darte una nueva vida y cambiar tu destino para siempre. Este rey te quiere recibir en esta mañana, te quiere honrar y te quiere llamar como parte de sus hijos, como parte de su familia. Quiero culminar con unas palabras que pronunció quien fue pastor llamado S.M. Lockridge. Fue pastor en los 90 en una iglesia de Estados Unidos. Y en medio de un sermón, él dijo las siguientes palabras, precisamente hablando de este gran rey Jesús. Y él dijo lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Y me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Pero me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad de la filosofía, es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Pero me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona los pecados, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, guarda a los ancianos, recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Pero me pregunto, ¿lo conoces a ese rey? Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, es el sendero hacia la paz, es el camino de justicia, es la autopista hacia la santidad, es la puerta a la gloria. Pero vuelvo y me pregunto, ¿tú conoces a ese rey? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente y no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey, decía Lockridge. La gran pregunta que hacemos es, ¿lo conoces? ¿Tú conoces a ese rey? ¿Tú conoces a ese rey que te quiere llamar, que te está llamando en esta mañana para sacarte de la desesperanza, para sacarte del olvido, para quitar tu pecado, para darte seguridad, para darte esperanza, para darte propósito? ¿Tú conoces a ese rey? Porque si no lo conoces, ese rey está aquí y te llama hoy para cambiar tu destino para siempre al convertirte en un hijo
de Dios por la fe. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el Rey. Rey de infinito poder. El Rey que nos ve. El Rey que se acordó de nosotros. El Rey que nos llama. El Rey que está por nosotros. Y que nos ha asegurado que junto a Él solo tendremos plenitud de vida, gozo, delicias a su diestra. Oh Dios, a lo que ya conocemos ese Rey, ayúdanos a permanecer en Él cada día. Pero a los que aún no lo conocen, Señor, que esta mañana ellos puedan dar ese paso de fe y conocer a ese gran Rey que los llama. A ese gran Rey que se ha acordado de ellos. A ese gran Rey que está por ellos. Señor, que tú te dignes en responder esta oración y que tu Espíritu Santo, quien es el único que puede convencer de pecado, de justicia, de juicio, sea moviendo los corazones a la fe en Jesús. En el nombre de ese gran Rey Jesús, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Señor le bendiga, iglesia.